Buenas noches. Agradezco a quienes están ahora presentes en el sexto espacio abierto del módulo 5. Así como nos inspira este paisaje que invita a mirar con atención, a estar allí, contemplar. ¿Y cuánto desearía uno que hubiera parajes de México que pudiéramos observar con esta calma? Con esta misma ilustración, intentaremos que este espacio y todos los lugares donde nosotros estemos sean así de bonitos, así de eh, que inviten a estar, a contemplar, a hacer algo bonito. Intentaremos que este espacio de aprendizaje así lo sea, pero para esforzarnos, no, para practicar y para hacer así cada uno de los ambientes donde nosotros estemos. Por lo pronto, el tema general del módulo nos pide que aprendamos a argumentar, es decir, que le pongamos orden a nuestro pensamiento para poderlo expresar en palabras verbalmente, perdón, oralmente o también en palabras escritas. La idea es que entonces podamos mejorar nuestra expresión, pero sobre todo argumentando, ya no solo expresando opiniones, sino poniéndole lógica a nuestro pensamiento. Bueno, pues ustedes saben que el espacio abierto es espacio para ustedes. Y por lo mismo, lo primero es dar lugar a sus preguntas o comentarios. Díganme así, en general, ¿cómo les ha ido? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario en relación con las actividades de esta semana? Jesús, qué bueno que te ha ido muy bien. Nos dices que por el momento no tienes dudas. Bueno, está bien. Yacel, vi que abriste el micrófono. ¿Quieres comentar algo? Pensando en los recursos de la semana. ¿Cómo los ven? ¿Les entienden bien? Qué bueno, Jesús, que te han parecido muy interesantes. Qué bueno, Yacel, que les has entendido bien. Mm, déjenme ver. Ah, y en relación con los artículos de la actividad integradora 5, ¿ya los leyeron? Ya ven que en la actividad integradora 5 se pedía leer 3 artículos, ¿no? Em, y nos dice Jesús que ya los leyó. Qué bueno. Y sí, quedó claro lo que decía cada uno Jesús. Qué bueno, nos dices que sí, sí quedó claro. Mm, pues Daniela, qué bueno que te pudiste volver a conectar. Gracias, Hazel, por decirnos que sí, ya los leíste. Oigan, y a ver, así como comentario, sin mucha profundización.
les pediría que me dijeran cuál de los tres artículos les llamó más la atención, el de las redes sociales, o el del programa para aprender matemáticas, o el de la terapia para atender a los adultos mayores que están en los asilos. ¿Cuál de los tres les llamó la atención? A mí el de la terapia para los adultos mayores. Mira, Hazel, qué interesante. Oye, ¿y recuerdas tú algún detalle que te haya llamado la atención? En sí, que en algunas personas a partir de 65 años empiezan a presentar casos de depresión, Oh, sí. s- ya que se empiezan a sentir más preocupadas, como ya su edad es avanzada, empiezan a sentir que son muy molestos para su familia. Sí, oye, y qué triste que alguien se sienta una molestia, ¿no? Eso no debería ser. Sobre todo porque a los 65 años ya las personas tienen mucha experiencia y pueden compartirla con todos los integrantes de su familia, especialmente con los más jóvenes, y les pueden enseñar cómo hacer las cosas, cómo vivir la vida, cómo juzgar las situaciones, cómo afrontar la vida. ¿No crees? Ah, Pero hoy en día ya no es muy común que los nietos platiquen mucho con sus abuelos o con los hijos. sí, sí. Ojalá y Me ha usted. tocado ver algunos casos. ¿Así? ¿Te ha tocado ver casos así donde no platican ya mucho? Sí, en donde yo trabajo hay una persona mayor, tendrá como unos 70 años ya la persona, y veo como hay veces sus hijos, él sufre de Alzheimer, Mm, y sus hijos hay veces no comprenden que como su hija es mi jefa, mm. pues hay veces va el señor allá en mi trabajo, ya lo conozco, y hay veces a él se le olvidan las cosas o comete errores en donde yo trabajo y su hija va y lo regaña, hay veces viene su nieto y lo regaña también. Ay, no. Ay, no, qué triste situación. Haber dado la vida y luego ser regañado no es muy justo. Ay, eh, en esa investigación que a ti te llamó la atención, se muestra cómo los adultos mayores que están en asilos y que tienen Alzheimer o algún otro deterioro mental, se recuperan mucho nada más con la terapia de jugar con ellos, bailar con ellos y hacerles caso. Y nada más era eso, tratarlos como personas. Y ya hay una recuperación de la salud. ¿Sí notaron eso? Sí, fue muy interesante. Pues fíjate, Yacel, que ya en este comentario que has hecho, eh, mencionaste uno de los argumentos principales de esa investigación. Cuando mencionaste que las personas mayores de 65 años muchas veces ya sufren deterioros de su salud por preocupaciones al no ser atendidos. Son ideas que se fueron juntando y que finalmente podemos dar una conclusión de ellas. Ahorita no estoy haciendo el silogismo con todo el rigor, pero podríamos decir, por lo tanto, las, eh, los deterioros mentales tienen como causa las preocupaciones de los adultos mayores. Es algo que podríamos concluir, pero ese es uno de los argumentos principales y tú lo identificaste muy bien. Y además, identificaste la relevancia de esa investigación cuando mencionaste que te pareció muy interesante
lo que se decía en esa investigación. Y uno ya alcanza a ver que estabas considerando, si te pareció importante, es porque eso puede ayudar a las personas que tienen adultos mayores a tratar con más paciencia a sus familiares. Sería muy interesante que todos pudieran leer esa investigación que tú leíste, ¿no? Sí, porque les ayudaría a concientizar un poco más. Así es. Qué bueno, Yacel, qué bien hiciste ahorita esta recuperación eh, de las dos últimas columnas de la actividad integradora 5 en el primero de los artículos que había que analizar. Muchas gracias. Fíjate, así de rápido era. Y Jesús nos dice que a él le llamó la atención el artículo acerca de las redes sociales. Eh, Te pregunto, Jesús, de ese artículo, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Que los jóvenes cada vez utilizan más la tecnología. ¿Será cierto eso? Sí, pero no la ocupan de manera adecuada. Ándale, Luz Daniela. Tú estás dándote cuenta de otra cosa. Y fíjense que las dos ideas que acaban de mencionar, la primera que dijo Jesús, los jóvenes utilizan cada vez más la tecnología. Y la idea que dijiste ahorita, Luz Daniela, no siempre la utilizan de manera adecuada. Esos son dos juicios que, si los integramos, dan la estructura de un silogismo que después podemos eh, ponerle una conclusión. Y entonces ese ya es un argumento, uno de los argumentos principales de ese artículo. Por ejemplo, ¿qué conclusión se les ocurriría? La pregunta es para todos los participantes de ahorita. ¿Qué conclusión podríamos deducir de estas dos premisas? La mayoría de los jóvenes utilizan la tecnología. No siempre la utilizan de manera adecuada. Si la juntamos, ¿qué conclusión podríamos tener? Mm, Jesús dice algo muy interesante. Eh, que voy a leer hasta que estén otras, las otras aportaciones de conclusión. A ver, ¿qué podríamos concluir, Yacel? ¿Qué podríamos concluir, Luz Daniela? Si pueden escribir sus conclusiones, será muy bueno. Mm, Gracias, Luz Daniela, por escribir tu respuesta.
añadí en la segunda premisa una idea que comparte Luz Daniela. Para que quede más clara la conclusión de la manera en que rigurosamente con uno de los métodos lógicos podemos obtener. Y después van a ver, por lo que yo copié y pegué, cómo esas conclusiones que ustedes dieron son del mismo contenido que la que se puede obtener con un método con rigor lógico. Fíjense. No sé si vieron ya las otras sesiones que les he propuesto, pero en ellas menciono que un método para poder integrar las premisas es identificar los términos comunes que hay entre las dos, es decir, las palabras que se repiten. En el caso de este ejemplo, donde la premisa A dice la mayoría de los jóvenes utiliza la tecnología y la premisa B dice no siempre la tecnología se utiliza adecuadamente para beneficio propio. En el caso de estas dos premisas, ¿cuál es la palabra que se repite? La Gracias. tecnología, Muy bien. Jesús, Luz Daniela lo han mencionado bastante bien, con certeza. Y entonces, en la premisa A encontramos que la tecnología es un término común. Bueno, pues en el método de integración de las premisas, una vez que identificamos el término común, lo dejamos de lado, como si lo borráramos por un momento. Aquí pues no lo voy a borrar para que se note que realmente está presente en el razonamiento, pero sí lo vamos a poner, digamos, un poco invisible. Identificamos el término común y luego lo dejamos de lado. Y lo que nos queda es lo que vamos a juntar, pero vamos a juntarlo de una manera que se pueda entender, es decir, poniéndole un sujeto y un predicado. Si quisiéramos nosotros tomar como sujeto este que está aquí, la mayoría de los jóvenes, podríamos utilizar como su predicado todo lo demás. Recordarán que el predicado de una oración inicia con el verbo. ¿Cuál es el verbo de las dos oraciones? utiliza, bueno, sí, ¿Sí? utiliza. Sí, Luz Daniela. ¿Estás de acuerdo, Jesús? ¿Estás de acuerdo, Yacel? Muy bien. Entonces, fíjense, estamos integrándolos y en esa integración estamos armando la conclusión. Y dice aquí, por lo tanto, la mayoría de los jóvenes utiliza. Estamos usando el verbo de aquí, que es el mismo verbo de acá. Pero aquí hay un elemento importante. Digamos que ya tomamos todos los elementos de la premisa A. Y de aquí, pues ya tomamos este elemento de la premisa B. Pero todavía falta aquí. Este adverbio no siempre
este otro adverbio adecuadamente para beneficio propio, ¿cómo podríamos ponerlos en una oración que se entienda bien? Aquí estamos empezando la oración. ¿Y cómo podríamos ponerlos en esta oración para que se entienda bien? Jesús lo está poniendo muy bien. Y yo creo que también puede haber otras maneras como se pueda decir. A ver si Hazel y Luz Daniela eh, nos dan alguna otra idea. A mí se me ocurre una, pero no. A ver, Por lo tanto, la mayoría de los jóvenes usan las redes sociales que se olvidan de su vida personal. ah, pues sí, voy a, ay, voy a intentar escribir esa idea, que no se me olvide, que no se olvide, que no se olvide. Miren, ya puse otra. Aquí está. Me parece que ya podemos integrar las dos propuestas. Hazel, tú me dices si estoy poniendo la idea que mencionaste, ¿eh? Y Luz Daniela, no te preocupes, así nos pasa con el internet que nos vota a todos y al rato el Zoom también nos va a votar a todos. No te preocupes. Mm, Hazel, tú mencionaste esto de redes sociales. Sí, Muy bien. demasiado tiempo que se olvidan de su vida privada. Ajá. Vamos a poner así. Por cosa de la redacción, me parece que podríamos ponerlo así. Otra conclusión que integra a estas dos premisas podría ser, por lo tanto, la mayoría de los jóvenes utiliza tanto tiempo las redes sociales que se olvidan de su vida privada. Esto de olvidarse de la vida privada tiene el mismo significado que no usar de manera adecuada.
Y entonces fíjense, es muy curioso y muy bonito. Cuando hacemos una integración lógica de las dos premisas, con el método este de identificar el término común, dejarlo de lado y juntar entendiblemente lo que quedó, cuando hacemos esto, vamos a obtener una conclusión que tiene el mismo contenido que cualquier otra conclusión, aunque esté expresada de maneras distintas. Voy a decir esto con palabras que ustedes seguramente recordarán del módulo 4. Eh, Habrán visto que los textos tienen una forma, que es el modo como está escrito, las palabras que se utilizan, si son muy complicadas o si son fáciles, si son cotidianas o si son especiales, etcétera, ¿no? Esa es la forma. Pero también vieron que los textos tenían un fondo, es decir, un significado, un contenido dentro. Nosotros vamos a poder ver que las conclusiones tendrán formas distintas, pero el mismo fondo. Juntando estas dos premisas, que ahorita voy a iluminar todo íntegramente de blanco, juntando estas dos premisas se puede obtener tanto esta conclusión como la que está abajito. Y tienen el mismo fondo. ¿Sí lo notan? Sí, Gracias, Luz Daniela, gracias, Jesús, gracias, Hazel. ¿Cómo ven? ¿A poco no está esto súper interesante? Muy bien, pues miren, este silogismo lo hicimos a partir del comentario que expresó Jesús, que nos decía que le había llamado la atención el artículo donde se hablaba del uso de la tecnología por parte de los jóvenes. Ciertamente en ese artículo, los investigadores le preguntaron solo a un grupo de estudiantes de una región de un país. ¿Se acuerdan de cuál país? La región es Murcia, efectivamente, Jesús. Y esa región de Murcia, que así se llama, Murcia, ¿en qué país está? ¿Les doy una pista? Exactamente, ahí está. Ya la mencionó Jesús. No necesitaron la pista. Está en el país que se llama España. Es un país muy lejos geográficamente del nuestro, pero nosotros podemos ver si esa investigación está bien hecha y tiene argumentos bien planteados, entonces tienen una validez universal. Y lo mismo que se dice de los estudiantes de Murcia en España, se puede decir de los estudiantes de prepa en línea de México, si es que son argumentos verdaderos y válidos universalmente. Y entonces, aun cuando esto se hubiese investigado en España, si los argumentos están bien hechos y son verdaderos, también aplican para todo el mundo. Y entonces tenemos otra característica maravillosa. Además de coincidir en el fondo, si los argumentos están bien hechos, tienen validez universal.
para todo espacio, para todo tiempo. Los escritos que se hacen con argumentos universalmente válidos son escritos científicos. Y puede haber ciencia, química, física, o matemática, o filosófica, o pedagógica. La ciencia es universal. Y por eso, cuando uno aprende un artículo científico, el contenido de ese artículo vale para siempre y para todos. Como esto que decíamos al principio. Hassel leyó el artículo que hablaba de la terapia de atención a adultos mayores. ¿Será que esa terapia resulte efectiva solo para los adultos mayores de aquella casa de asilo o para todos los adultos mayores? Para todos. Sería para todo. Así es, Hassel, así es, Jesús. Y entonces se nota que ese artículo que ustedes leyeron sí es un artículo científico por la estructura muy ordenada, lógicamente, y también por el contenido, por el fondo, que tiene validez universal. De igual manera, el artículo que habla del uso de redes sociales, o inclusive el otro artículo que habla del programa informático que ayuda a aprender matemáticas. Si son artículos científicos, aplican para todos. Y entonces nos ayuda mucho a aprender. De esa manera, la ciencia nos ayuda a tener un conocimiento seguro, ya no de opiniones, ya no de suposiciones o corazonadas o ideas, sino de argumentos sólidos que puedan servir para todos. La ciencia sirve para todos. ¿Cómo ven? ¿A poco no está bien interesante esto? Gracias, Jesús. Gracias, Hazel. Pues, ¿a poco será muy difícil que los estudiantes de prepa en línea sean científicos? Mm, por lo que puede verse, los estudiantes de este grupo de prepa en línea saben usar muy bien la lógica. Y no sería raro que dentro de algún tiempo los encontráramos haciendo investigaciones científicas. Uy, y sería muy bueno. Así nos ayudarían a todos. Anímense. Ojalá que sí. No, o mejor dicho, yo ya veremos por su participación hasta ahorita. Parece que están animados en esto de hacer buenos argumentos. Bueno, hasta aquí aproveché estas dos apreciaciones sobre los artículos, la que hizo Hassel, la que hizo Jesús, para armar un argumento y para exponer el valor del texto argumentativo. En unos momentos nos botará el Zoom. Les pido por favor que se vuelvan a conectar en el mismo enlace, dejando pasar 10 minutos. Nos vemos en un momento.
Pues entonces hemos visto ya em, cómo estructurar el silogismo con los ejemplos que ya mencionamos. Hay otros elementos de las investigaciones que conviene también reforzar, especialmente cuando son elementos de un proyecto de investigación, es decir, de una propuesta de investigación. Ustedes pueden verlos ahora en la pantalla. Son tan importantes estos elementos que también nos piden en prepa en línea que los aprendamos bien. Ya hemos hablado de ellos, pero conviene ver si están bien claros. Les pregunto, ¿saben ya qué es el problema de investigación y cómo se formula? No me respondan ahorita. ¿Saben ya cómo hacer preguntas de investigación y por qué son importantes? En un momento me responden. ¿Saben ya cómo formular bien una hipótesis? ¿Sabrían ya establecer objetivos de una investigación? Ahora sí les pido por favor que me respondan. Si ya tienen claros estos 4 elementos y cómo hacerlos, por favor pongan una manita así. Si les gustaría que ahorita reforzáramos alguno de ellos, pongan cualquier otro signo, por favor. No estaría mal que los reforzáramos, pero pues tampoco hay que repetir eh, si no es necesario. Gracias, Luz Daniela. Gracias, Jesús. Em, y a ver, pregunto, Luz Daniela, ¿a ti te gustaría ver o reforzar alguno de estos 4 elementos? Sí, ¿Cuál? ¿O cuáles? el de la formulación de hipótesis. Muy bien. Em, y para eso entonces creo que nos va a servir algo por acá. Mira. Mm, para poder formular una hipótesis, hay que saber que la hipótesis es una posible respuesta. Pero, ¿una posible respuesta a qué? Ah, pues a una pregunta de investigación. Cuando el investigador va conociendo mejor aquello que le interesa, se hace preguntas que le llevan a hacer ay, déjenme ver esto, ¿por qué salió? Decía, cuando el investigador va conociendo mejor su objeto de estudio, se va haciendo preguntas. Y esas preguntas le van ayudando a profundizar en ese conocimiento, a tener más claras las cosas. Las preguntas que se formulan o las preguntas que se hace el investigador son preguntas de investigación. Y las respuestas que el investigador va aventurando, como diciendo, pues a mí me late que esta puede ser la respuesta, esas son las hipótesis. En síntesis, la hipótesis es una posible respuesta a una pregunta de investigación. La hipótesis debe tener unas características. Principalmente diremos 2 características. Primera característica, debe estar redactada de forma afirmativa, como una oración declarativa. Segunda característica, una buena hipótesis tiene máximo
20 palabras. Vamos a ver. Nos dice Jesús en la conversación escrita, como la hipótesis de la mantarraya de la clase pasada. Qué bueno que te acordaste, Jesús. Efectivamente, eh, en la sesión pasada, es decir, en la sesión número 5, en el espacio abierto número 5 de este módulo, podrán ver eh, qué fue del tema de la mantarraya, de las preguntas de investigación sobre la mantarraya y la hipótesis sobre la mantarraya. Ahora podemos ejemplificar con este otro tema grande. El tema que le interesó a la compañera que planteó esto era el síndrome de Down, pero en particular le interesaba conocer los problemas o las dificultades, y esto es muy interesante, por la manera como utilizó el sustantivo problema, las dificultades que viven las personas con síndrome de Down. Fíjense que aquí el sustantivo dificultad tiene un significado distinto, bien diferente al significado de problema de investigación. El problema de investigación es el aspecto que queremos conocer mejor. Y en este caso, el aspecto que le interesaba a su compañera que planteó este asunto, el aspecto eran las dificultades que viven las personas que tienen síndrome de Down. Eso es lo que ella quería conocer mejor. De manera que la palabra problema, como sinónimo de dificultades, no tiene el mismo significado que problema de investigación. El problema de investigación puede ser muchas cosas. En este caso, las dificultades. Bueno, esa compañera, al plantear este problema de investigación, se hizo varias preguntas. Entre otras preguntas está la que ustedes pueden ver acá. ¿Qué tanto afecta la discriminación a las personas con síndrome de Down en su vida cotidiana? ¿Qué tanto afecta? Esa es una pregunta para conocer mejor las dificultades que viven las personas con síndrome de Down. El problema de investigación es el aspecto y la investigadora se acerca para conocer ese aspecto y se acerca por medio de las preguntas. Bueno, y entonces ella y otros compañeros lanzaron posibles respuestas, formularon posibles respuestas a esa pregunta de investigación. Una posible respuesta es la que ve aquí, la que ven aquí. La pregunta era, ¿qué tanto afecta la discriminación a las personas con síndrome de Down en su vida cotidiana? Una posible respuesta es, afecta mucho, porque las personas con síndrome de Down no se pueden relacionar como todos nosotros. Otra posible respuesta, dicha por otra compañera, fue, la mayoría de las personas, desde su ignorancia, discriminan y excluyen a las personas con esta condición. Es otra manera de responder a la pregunta, ¿qué tanto afecta la discriminación a las personas con síndrome de Down en su vida cotidiana? Uy, pues la mayoría de las personas discriminan a quien tiene síndrome de Down. Si nuestra pregunta es esta, ¿qué tanto afecta la discriminación a las personas? Otra posible respuesta puede ser la que está acá. Las personas con síndrome de Down se sienten mal y se sienten tristes por el rechazo de algunas personas. Y entonces, fíjense, aquí hay
tres posibles respuestas a esta pregunta de investigación. Bueno, pues cada una de estas posibles respuestas es una hipótesis y el investigador elegirá cuál de estas tres hipótesis es la que quiere verificar. ¿Cuál de estas tres hipótesis es la que quiere ver si es verdadera? El investigador elegirá sobre cuál de estas tres hipótesis va a hacer su investigación. Y ahí está la importancia de la hipótesis. La hipótesis es el principio de la investigación, es la base de la investigación. Sobre esa base se construye la investigación. Hasta aquí, Luz Daniela, queda un poco más claro qué es una hipótesis y cómo llegamos a formularla. Sí, Muy bien. Ahora viene un detallito, porque habíamos dicho que las hipótesis deben tener dos características. Una es que que sean una oración afirmativa, del tipo de oración declarativa, es decir, la que está declarando lo que algo es. Y también decíamos que máximo debe tener 20 palabras. Vamos a ver si cumplen estas tres hipótesis con la primera característica. Estas tres hipótesis son afirmativas, son del tipo de oración declarativa. A ver, léanlas ustedes y díganme si las tres sí son afirmativas declarativas o si alguna de esas no lo es. Gracias, Jesús. ¿Cuál es bueno, mm, ¿cuál es la que ves diferente? Ujú. Ah, ya entendí mejor. Bueno, ten en cuenta que lo que dice la primera afirmación es que las personas con síndrome de Down sí se pueden relacionar con todos nosotros, pero no como todos nosotros. Es verdad que aquí está la partícula, el adverbio no, y por eso parecería que no es afirmativa, sino que es negativa. Ahora bien, esta oración sí está declarando, porque está expresando qué tanto afecta. Ujú. Como es una oración declarativa, sí corresponde con la característica de la hipótesis. De las otras, queda más claro que sí corresponden con la característica de ser una oración declarativa, que esté diciendo lo que algo es. Ahora, vamos a ver si cumple con la segunda característica, que es que tenga menos de 20 palabras. Por favor, les pido que cuenten la cantidad de palabras de cada una de estas frases y me digan
¿Cuántas son? De la primera, de la segunda y de la tercera. Corresponde la cantidad de palabras con la cantidad que está puesta en el paréntesis. Vamos a ver. Cantidad de palabras. Una palabra, dos palabras, tres palabras, cuatro palabras, cinco palabras, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí corresponde con este número. Sí lo habían contado bien las personas que lo hicieron. De esta, Jesús ya las contó, dice que sí corresponde, son 17 palabras. Y de esta hipótesis, dice que también corresponde, son 18 palabras. Es decir, estas frases declarativas, estas oraciones declarativas, tienen menos de 20 palabras y están respondiendo a una pregunta de investigación. Por lo tanto, son buenas hipótesis. Cuando ustedes hagan una hipótesis, porque nos la piden, no me acuerdo si en la actividad integradora 6, pero sí me acuerdo que la piden en la actividad en el proyecto integrador. Cuando ustedes la hagan, pues tendrán que hacer solo una, porque los investigadores de verdad eligen solo una de las hipótesis para poder investigar sobre eso. Y entonces será muy sencillo. Si tuvieran alguna dificultad para formular la hipótesis, sobre todo al hacer el proyecto integrador de la próxima semana, pues se comunican conmigo y yo les ayudaré. Hasta aquí. ¿Queda claro cómo hacer la hipótesis? ¿Qué características debe tener? Muchas gracias, Jesús. Luz Daniela, ¿te ayudó este conteo de palabras y esta verificación para ver si eran eh, hipótesis correctas? Sí, a César, gracias. Oye, y entonces esto ya te ayuda para hacer la hipótesis sobre la investigación que quisieras plantear. Sí, Muy bien. Y aprovecho para preguntar sobre qué tema o cuál problema de investigación plantearías la investigación. ¿y de cualquier tema o de los que estamos viendo? No, puede ser cualquier tema. Para la actividad integradora 6 se pide que sea cualquier tema. Se sugiere que sea sobre el asunto de la legalización de las drogas porque eso ya es algo que iniciaron con la actividad integradora 3, pero puede ser cualquier otro tema. ¿A ti cuál te gustaría? Un tema que ahorita me está llamando mucho la atención es sobre que se está acabando el agua en el país y en todos sus estados. Y eso. Mm,
Ay, es un tema de investigación muy interesante, muy importante y muy necesario, sobre todo en ciertas regiones. Por ejemplo, en la región de la península de Yucatán, es decir, los estados de Yucatán y Quintana Roo, es tremenda la situación y llama tanto la atención que faltando el agua, habiendo escasez de agua, los gobernantes actuales hayan decidido devastar la selva, que es lo que daba eh, seguridad de tener agua limpia y abundante. ¿A quién se le ocurre devastar la selva? Y peor aún, destruir los mantos acuíferos, los cenotes. Es, es algo que uno no puede creer. Pero el tema es muy importante. Y entonces se me está ocurriendo que si borramos aquí tantito, podamos tomarlo como ejemplo y entonces a lo mejor hasta te sirve para adelantar el trabajo. Ay, ¿dónde quedó? Ay, ¿cuál era? Vean nomás por andar jugando con esto. Bueno, vamos a tomar aquí. Eh, ¿En qué aspecto concreto te gustaría investigar? ¿Sobre la cantidad de agua en nuestro país? ¿Sobre cómo se está desertificando nuestro país? ¿Qué aspecto? Yo creo que el por qué, pues bueno, sí, Ujú, creo, yo soy consciente de que pues sí, nosotros como personas también hemos ayudado a que el agua pues se esté escaseando, ¿verdad? ujú. Pero tú Pero quieres siento que con... es porque, Ajá. sí, como las razones. Ujú. Esto que acabo de escribir, en un momento lo comento. Porque entonces el problema de investigación que a ti te gustaría tratar es, mencionaste razones. Te pregunto, ¿lo que interesa son las causas? Sí, Perfecto. Causas. ¿Causas del desabasto de agua o causas mm, de el mal uso del agua o causas de qué? del desabasto de agua. Está muy bueno. Está muy bueno el problema de investigación. Causas del desabasto de agua. Ahora, eh, ¿se te ocurre alguna pregunta de investigación? Es decir, ¿qué preguntas harías para poder conocer las causas del desabasto de agua? Pues, Mira, Jesús propone una pregunta. ¿Por qué no hay suficiente agua en el país? Esa es una buena pregunta. Eh, ¿A ti se te ocurre alguna otra?
Mm, Se me, se me ocurren varias preguntas al respecto de eso. Basta dejar la curiosidad con rienda suelta y empiezan a ocurrirse preguntas. Algunas pueden ser mejores que otras. ¿A ti se te ocurre alguna? Creo que cuáles serían, bueno, Ujú. mm, cómo nosotros influimos para que esto sucediera, algo así. Es que Mm, no sé cómo estructurarlo. pero la idea es bastante buena. Ujú. Esta pregunta es diferente a la primera. Aquí ya estamos suponiendo que las personas influimos en el desabasto de agua. La primera pregunta era más general. Ambas preguntas son muy buenas. Voy a pedirles a ambos, a Jesús y a Luz Daniela, que cada uno escriba en la conversación una posible respuesta a la pregunta que formuló. Con lo que ustedes saben, hasta donde han visto, ¿qué posibles respuestas tendría la pregunta que hicieron? Gracias, Jesús, por tu posible respuesta, digo, por tu respuesta, sí, que voy a poner aquí. Y gracias, Luz Daniela. Estoy tratando de ponerlas en orden. Y vamos viendo.
Pensemos en la pregunta número 1. Ya hay una posible respuesta. Dice, ¿por qué no hay suficiente agua en el país? Ah, pues no hay suficiente agua porque las personas la gastan como si no hubiera gente más necesitada que ellos. Es decir, no hay suficiente agua porque las personas la gastan o la desperdician como si no hubiera gente más necesitada que ellos. Ujú. A ver, por favor, ¿pueden ayudarme a contar cuántas palabras hay aquí? 19. Gracias. Yo también cuento 19, lo cual nos da esta situación. Esta posible respuesta, al tener 19 palabras y corresponder a esta pregunta de investigación, es una buena hipótesis. Ay. Las posibles respuestas son las que llamamos hipótesis. Aquí me estaba faltando la O. Y entonces, esto que le vamos a poner hasta otro colorcito, ya es... Ay, pues es el adelanto. eh, es el adelanto del trabajo. Ya aquí ya hicimos problema de investigación, pregunta de investigación e hipótesis. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, Luz Daniela? ¿Cómo ves, Jesús? Está interesante, ¿no? Vamos a ponerle acá. Sí. Vamos a ver ahora la otra. La segunda pregunta era, ¿cómo las personas influimos en el desabasto de agua? Y una posible respuesta es la que está aquí. Las personas hemos influido en que... A ver, yo voy a leerla. Ah, cambiamos este. Bueno, vamos a hacerle caso. Una posible respuesta o hipótesis es que las personas hemos influido en que el agua que es apta para el consumo llegue al desabasto porque usamos ese agua para hacer actividades innecesarias, destruyendo cenotes. Bueno, la respuesta propiamente está desde el por qué. Si leemos la pregunta junto con esta respuesta, queda más clara. ¿Cómo las personas influimos en el desabasto de agua? Influimos porque usamos esa agua para hacer actividades innecesarias, destruyendo cenotes. Por favor,
Ayúdenme a contar cuántas palabras hay aquí. Once. Gracias, Jesús. Em, Eso quiere decir que esta posible respuesta o hipótesis es una hipótesis correcta. Y así de fácil, ya tuvimos, por plantear este problema de investigación, dos hipótesis. Como a como hicimos dos preguntas de investigación y a cada pregunta le dimos una respuesta, entonces ya tenemos dos hipótesis. De manera que quien escogiera este tema de investigación, que yo espero que solamente sea Luis Daniela para que no piense que andan plagiando y copiando, eh, ya tiene mucho avanzado. ¿Les gustó este jueguito de hacer hipótesis? Jesús dice que sí. ¿A ti, Luz Daniela, te gustó este jueguito de hacer hipótesis? Sí, sabe que creo que yo me compliqué mucho la vida porque en la actividad yo sí hice como mucha investigación, lecturas y eso. Ujú. Entonces ahorita veo y es como más fácil. Claro, leer y consultar muchas fuentes te permite hacer hipótesis muy precisas. Ahorita, este método lo hicimos con el conocimiento que ya teníamos. Cuando en la licenciatura te toque hacer investigaciones, ciertamente será mejor tener un conocimiento mayor, habiendo leído fuentes seguras. Así que seguramente el trabajo que hiciste y que tú dices que, que lo hiciste complicado, más bien ya era de nivel licenciatura. Entonces, eso es muy bueno. Quiero, por último, nada más explicar por qué puse acá. Está a punto de terminarse nuestra sesión. Bueno, pues recomiendo que busquen al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua o IMTA para temas sobre el uso de agua en México. Es un instituto que todavía permanece y este gobierno no lo ha quitado. Yo voy a estar pendiente de sus preguntas y nos vemos el próximo lunes en la sesión grabada y el miércoles en nuestro séptimo espacio abierto. ¿Sale? Hasta luego. Hasta luego, César, que le vaya bien. Igualmente, Luz Daniela, que pases muy buena noche y Jesús, que también pases muy bonita noche. Muchas gracias por su trabajo. Lo hicieron bastante bien.